eso causa hondo pesar. En ese sentido, finalmente, el yo lírico se duele por vivir, pero también por no conocer. Bueno, gracias. Eso es bueno, mi pequeño trabajo. sí, usted ha destacado el aspecto de la vida, ¿no? De la vida y la muerte, que es un drama saber que vamos a morir, que es algo propio del ser humano. Y también ha destacado la otra carencia, que es la carencia del conocimiento, ¿no? Como cuando dice aquí, no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. En realidad este poema plantea pues la condición del ser humano como un enigma, ¿no? Es decir, desde los tiempos griegos nos estamos preguntando quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Darío intenta que todos los seres humanos tomemos conciencia de ello. Usted hacía esa observación interesante a mi modo de ver, según la cual el libro en su conjunto se llama Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas. Pero en efecto, este último poema, y que por ser último precisamente también es importante, ¿no? Nos plantea por el contrario la pena, la tristeza, la ignorancia, la condición humana en su forma más dura, que es la de sentir. Dios o quien quiera que nos haya creado nos dio el sentimiento, y ese sentimiento es causa de las penas que sufrimos, de los quebrantos que tenemos, ¿no? A la piedra, dice él, no le dio nada, ¿no? Esa ya no siente. Entonces, mientras algunas concepciones del mundo indican que el ser humano es el rey de la creación, es el rey que fue creado a semejanza de Dios, aquí tenemos la voz de Rubén Darío, una voz de discrepancia, es una voz de cuestionamiento, ¿no? Como cuando Vallejo también se enfrenta a Dios, que es uno de los grandes temas de este libro, y especialmente este poema que usted ha analizado. Es un poema que dice verdades dolorosas, alusivas a la condición humana, ¿no? Alude principalmente a la fragilidad de la existencia humana, a la debilidad del ser humano. No es otra nuestra condición, la de ser débiles, la de ser frágiles, y sobre todo la dimensión del conocimiento. Sabemos que vamos a morir, pero hasta en eso nuestro Creador ha sido, si se quiere, enigmático, porque en algún momento uno sabe que va a morir, pero nunca sabe cuándo va a ser eso, ¿no? Entonces eso sume a nuestra vida en una total incertidumbre desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. La gran diferencia está en que al nacer generalmente tenemos alrededor de nosotros al papá, a la mamá, a las personas que nos cuidan y que nos permiten crecer, nos permiten echarnos a andar por el camino, ¿no?, de la vida. Pero como estamos informando, el caso de Darío fue aún más dramático,
porque siendo aún muy niño, él fue abandonado por quienes de alguna manera tenían que estar con él. Quizá eso obedezca ese tono pesimista, no podríamos decir existencialista en sentido estricto, porque digamos el existencialismo es una corriente que viene después, viene con Jean-Paul Sartre, pero en todo caso sí, ¿no? Podríamos decir que sí, porque es un poema que alude a lo fundamental, a lo más esencial, que es la condición humana, como algo contradictorio, como algo que oscila entre la vida y la muerte. Toda la existencia de todos nosotros, al margen de las diferencias sociales, de edad, de recursos económicos, de profesiones, al margen de todas las diferencias que puede existir entre los seres humanos, hay algo que nos marca a todos. Todos vamos a morir y todos sabemos que vamos a morir. Y por eso quizá la vida constituye un esfuerzo por vencer al tiempo, por vencer a la muerte, ¿no? Nos dota de una suerte de optimismo o de un espíritu de rebeldía para, de la forma que fuere, a través de encontrarle un sentido a la vida, dejar algo en la vida, ¿no? Como lo hizo el propio Darío. El propio Darío también sintió esto que él expresa en este poema, y quizá eso lo llevó a perseverar en la poesía, porque se dio cuenta que el camino de él era la poesía, ¿no? Es decir, que todos los seres humanos nacemos sin saber qué va a ser de nuestra vida, qué es lo que vamos a hacer en la vida, qué es lo que nos preguntan los papás una vez que ya uno tiene uso de razón. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué profesión vas a seguir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿No? Entonces decirle a un padre, voy a dedicarme a ser poeta, puede resultar algo chocante, traumático, como hemos sabido que ha ocurrido en el caso de muchos escritores cuyos padres se opusieron a esa vocación, ¿no? Porque la encontraban indigna o porque la encontraban totalmente insegura, y efectivamente eso es también lo que ocurrió con Rubén Darío, ¿no? Que aún siendo un poeta famoso y reconocido en todo el mundo hispanoamericano, siendo un poeta que recibió una serie de homenajes, él siguió sintiendo siempre ese sentimiento de soledad, de orfandad. ¿Por qué? Porque en su infancia había él sufrido esas experiencias traumáticas que ya nunca se olvidan. De alguna forma la poesía fue para él una reivindicación, ¿no? Fue un triunfo sobre la muerte, y creo que de hecho así ha sido, porque el espíritu de Darío, su poesía, sus obras siguen concitando la atención, el interés de los lectores. Él sigue estando presente entre nosotros, en unos más o en unos menos, pero creo que especialmente nosotros que somos seguidores de la literatura, reconocemos en Rubén Darío a un gran poeta que luego inspiró a otros poetas como Neruda, como Vallejo y a muchos otros más, con esta voz tan personal, con esta voz tan original como era la suya, y que fue pues la razón de su existencia para él. Por eso es que en la vida él tuvo que luchar muchísimo. Fundamentalmente él trabajó de periodista, y claro, como era un hombre extraordinario, los periódicos le daban acogida en muchos países. La Nación, por ejemplo, es un diario al cual él le agradece mucho, porque no solamente le permitía publicar sus colaboraciones y pagárselas por ellas, sino incluso
me parece que le financió la edición de alguno de sus libros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que lo que dice Darío es cierto. Todos los seres humanos lo podemos comprobar, pero a pesar de eso, persistimos en ser alguien en la vida, en ser algo en la vida, en dejar algo en la vida, ¿no? Muy bien, esos son algunos comentarios que he hecho a propósito de este poema que a mí siempre me conmueve leer, pero no sé si entre los alumnos hay algún otro comentario que se quiera hacer. Sería interesante, señor Wharton, usted ha hecho una lectura del poema, sería interesante ver qué otras voces hay sobre este poema, porque estoy seguro que otros poetas u otras personas han dicho algo a partir de este poema. Eso sería interesante ya para un estudio un poco más amplio, ¿no?, de la importancia de este poema en nuestra literatura hispanoamericana, ¿no? La gran lección que dejó Darío es que, pese a todas las limitaciones, pese a ser de un país pequeño, un país no muy importante como Nicaragua, llegó un momento en que él alcanzó la cima de la poesía. Cuando él fue a España la primera vez, él estaba a la misma altura de los otros grandes escritores españoles. Entonces había un trato horizontal, porque él, a pesar de su vida breve, ya había alcanzado una fama en esta parte del continente, ¿no? Pero cuando pasan algunos años después, han pasado creo 7 años, no más, y ya él encuentra en España a otros escritores, ya no encuentra los que vio la vez anterior, encuentra las nuevas grandes figuras, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, todos ellos, grandes poetas, pero todos ellos le rinden honor a Darío, porque dice, usted es el maestro, no nosotros. Es el primer caso de un escritor hispanoamericano que se sitúa por encima de los españoles, ¿no? Que los propios españoles, los propios escritores españoles tienen esa actitud de reconocer que Darío los ha superado a todos, ¿no? Y ellos ciertamente lo hacen en esos términos de cortesía. Darío agradece ese gesto, continúa su vida, pero como hemos indicado, lamentablemente su propia vida conyugal no fue tampoco muy grata, muy feliz, y un poco antes de cumplir los 50 años, el año 16, fallece pues Rubén Darío, y los homenajes ciertamente de sus contemporáneos, de sus lectores, es un homenaje masivo, porque con su poesía había recorrido todo el continente, ¿no? Y probablemente quizá en esa ocasión, una vez más, este poema que usted ha comentado cobró vigencia, ¿no? Este es un poema que puede estar en cualquier literatura, ¿no? Porque lo que se dice aquí es válido para todo ser humano, es válido para la realidad, ¿no? Si nosotros nos queremos comparar con todo aquello que nos rodea, este poema define lo que nosotros somos. Bien, ¿algún otro comentario, algún otro agregado que quieran hacer? Bueno, yo creo que el poema da para más, pero bueno, por ahora vamos a quedarnos con las palabras del señor Wharton, ¿no? Vámonos, ahora sí voy a pedir yo que nos vayamos al poema 4. Vámonos al poema 4, por favor. Todos nos vamos al poema 4. Espero que tengan su edición de Cantos de Vida y Esperanza.
o me he equivocado yo acá. A ver, espérese un momento, por favor. 4, página, no es el poema 4. Lo que tengo acá es el nombre de la página, pero el poema sí me gustó, por eso lo elegí. Es el poema dedicado a los 3 Reyes Magos. Está en la página 98. Sí. Ese poema me gustó, sobre todo porque, sí, aquí está. Cuando yo hice esa clasificación de los poemas que se las he proporcionado en las clases anteriores, no tenía a la vista este poema, que creo que ahora sí lo tenemos. Observen, este es un poema diferente a lo fatal, ¿no? Es otra voz poética, es el mismo poeta, pero es otra visión de la realidad o de la cultura. Ahí está. Entonces vamos a pedir, este poema le tocó al señor Santaria, así que señor Santaria, le pediríamos por favor que haga una lectura. Creo que acá es importante siempre partir de la lectura del poema para que los lectores estemos atentos luego a lo que nos diga el respectivo expositor. Le pediríamos que lea, porque es otra voz, es otra manera de concebir la poesía, la que maneja Rubén Darío en este poema. Escuchamos al señor Santaria. Los 3 Reyes Magos. Yo soy Gaspar, aquí traigo el incienso. Vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios, el amor es inmenso. Todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor, mi mirra aroma todo. Existe Dios, Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en lodo, y en el placer hay melancolía. Soy Baltasar, traigo el oro. Aseguro que existe Dios, Él es el grande y fuerte. Todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. Triunfa el amor y a su fiesta os convida. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. Prosigo con mi interpretación, profesor. Lo que interpreto del poema es que Rubén Darío al final, en la última estrofa, pues solo nos dice que creamos en lo que es Dios, porque básicamente los 3 Reyes Magos están justificando que Dios existe y dan su parecer, pero al final como que simplemente les dice que crean en eso y ya. Sí. Y porque no tendría mucho sentido además dudar de la religión o buscar pruebas de aquello, porque es más que todo fe. ¿Qué más, mi querido señor Santaria? Fíjese que en literatura lo importante es la forma. Recuerde que nos encontramos frente a un poema, ¿no? Y hemos dicho, por eso les di estos conceptos previos, para que ustedes pudieran utilizarlos. Entonces yo le preguntaría, desde ese punto de vista, ¿cómo califica o cómo califica y clasifica a este poema de Rubén Darío, que es bastante original desde el punto de vista de la forma, ¿no? Estamos de acuerdo en que
la temática gira alrededor de la Navidad, de la cristiandad, de los Reyes Magos, que son personajes en parte reales y en parte ficticios, ¿no? Estamos muy cerca de la Navidad, los Reyes Magos se acercan, pero ¿qué simbolismo encuentra usted? Dicho sea de paso, creo que Rubén Darío no era tan religioso como pensáramos, o en todo caso tenía de la religión quizá una actitud contradictoria, como también Vallejo, ¿no? Vallejo, hay poemas en los que reta a Dios y otros poemas en los que aparentemente tiene una actitud más democrática, más cordial con Dios. En cambio aquí yo veo otra actitud. ¿Qué podría usted observar? Mire que estoy hablando con estudiantes de literatura, no estoy hablando con estudiantes de filosofía o de química o de ingeniería, no. Entonces, todo es importante en este poema de los Reyes Magos. ¿Cuál sería un elemento, desde el punto de vista de la forma, un elemento que no es usual en un poema como este? ¿Qué diría usted? ¿No? El poema tiene, tiene 16 versos, está distribuido en 4 estrofas, son versos de arte mayor sin duda, es decir, versos probablemente de más de 11 sílabas, ¿no? Veo que también, hasta donde puedo ver, hay rima, hay ritmo, en fin, hay una serie de elementos de la forma, y luego también yo creo que el título mismo nos dice algo, y luego el modo, cómo se desarrolla el discurso poético, ¿no? No es un poema experimental, no es un poema en ese sentido innovador, pero sí creo que ha utilizado Rubén Darío una especie de característica para destacar la presencia de aquellos seres que son parte de la realidad que ha creado en este poema. ¿Qué dice usted? Si lo vuelve a observar, si lo vuelve a percibir, ¿qué es lo que podríamos encontrar de novedoso en este poema, tanto en la temática como en la forma, que como hemos señalado, es importante, ¿no? En el poema Lo Fatal, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención a nivel formal es que no fuera un soneto, no es un soneto Lo Fatal, el texto que ha analizado el señor Wharton, a quien ya hemos escuchado. Acá tampoco estamos en presencia de un soneto, pero sí estamos en presencia de un poema que cumple con los requisitos de un poema tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, señor Santana, vamos a ayudarlo a usted. Veamos primero la rima. A ver, ¿cómo está planteada la rima? Vamos con el primer cuarteto. ¿Cómo está planteada la rima? Primer cuarteto. A ver, observe usted mismo. Vámonos al primer cuarteto. ¿Qué dice? Dice, yo soy Gaspar. Ahí hay un punto, ¿no? La mitad del verso. Yo soy Gaspar. Punto. Aquí traigo el incienso. Última palabra, incienso, ¿no? Segundo verso, dice, vengo a decir, 2 puntos, la vida es pura y bella. Última palabra, bella, ¿no? Tercer verso, existe Dios, punto, el amor es inmenso.
¿no? Observe usted con incienso, hay rima. Y luego el último verso del primer cuarteto dice: todo lo sé por la divina estrella, que rima con bella, ¿no? Entonces es un aspecto que quizá usted no ha percibido en una primera lectura, pero ahora siga usted, a ver, ya le di la pauta, siga usted cómo continúa la rima, las terminaciones finales, y qué le dicen ellas. Por ejemplo, acá, inmenso, bella, incienso, bella, inmenso, estrella. Todos son sentidos positivos. ¿Y qué pasa con la segunda estrofa? ¿Cómo funciona la rima en la segunda estrofa, señor Santaria? Funciona de la misma manera, todo rima con lodo, día con melancolía. Un poco más alto, que no lo escucho bien. Que funciona de la misma manera, el primer verso con el tercero y el segundo con el cuarto. Claro, ahí también hay rima, ¿no? Ahí tiene usted: yo soy Melchor, mi mira aroma todo. Siempre en la rima hay que considerar la última sílaba acentuada, ¿no? Mi mira aroma todo, existe Dios, Él es la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en lodo, y en el placer hay la melancolía. Ahí también hay rima, ¿no? Ahí también hay una rima cruzada, porque hay rima todo con lodo y a su vez día con melancolía. ¿Se da cuenta? Le ha preocupado entonces al autor mantener la rima. En el siguiente terceto tenemos la rima, dice: soy Baltasar, traigo el oro, aseguro que existe Dios, Él es el grande y fuerte, todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Allí también tiene usted aseguro con puro y fuerte con muerte. ¿Se da cuenta? Y luego la última estrofa dice: Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos, triunfa el amor y a su fiesta os convida. Cristo resurge, hace la luz del caos y tiene la corona de la vida. Ahí también hay rima, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a usted este texto? ¿Qué mensaje le trae a usted en vísperas del mes navideño? Cómo un poeta como Rubén Darío ha podido escribir un poema con donde además hay otro elemento que yo no he mencionado y que espero que usted lo descubra, que es propio de un texto poético, ¿no? Señor Santaria, usted me decía que había retomado la carrera o está siguiendo regularmente los estudios de literatura. Sí, profesor, retomé la carrera después. Ha retomado la carrera. Entonces hay que revisar los conceptos, hay que revisar los apuntes para no olvidar que todos estos aspectos son importantes en la poesía, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de la rima, ¿no? Otro aspecto sobre el cual quisiera llamar la atención es el de el texto poético en su conjunto. Se supone que un texto poético, como su nombre lo indica, es un conjunto de unidades. En este caso, esas unidades son los versos que a su vez se organizan en estrofas que son conjuntos de versos que pueden ser de 4 versos, en cuyo caso estamos en presencia de un cuarteto, o si son solamente 2 versos, como veíamos en una clase anterior, es un pareado. Si son 5 versos es una quintilla, si son 6 versos es una sextina, ¿no? Y así por el estilo. Entonces en literatura todo está organizado. Bueno, entonces a través de un texto poético se expresa generalmente, dice la teoría, se expresa
un yo poeta